en sesiones previas. Pues estamos por comenzar. Están con nosotros David Miklos, que es un escritor y narrador nacido en Estados Unidos, pero desarrollado totalmente aquí en México, con libros como Brahma, La hermana falsa y Dorada. Y está con nosotros Denise Gutiérrez, que es parte de la banda Hello Seahorse. También nacida en Estados Unidos, pero bueno, con una trayectoria que seguramente ya es muy conocida por todos ustedes. Y como siempre, Julia Palacios, que también está aquí. No. Pues bienvenidos todos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí en esta emisión de Tercera de Forros, que ya se está haciendo una tertulia consuetudinaria, ya es una costumbre, una muy buena costumbre estar aquí. Y sobre todo, pues agradecemos a nombre del Lunario, del Auditorio Nacional, su presencia, especialmente este día porque sabemos que no fue fácil llegar. Tenemos una competencia brutal con los Backstreet Boys, tenemos una energía muy intensa, no sabemos si en un momento vamos a empezar aquí a sentir, pues no diría como la canción de los Beach Boys, Good Vibrations, pero sí vibraciones intensas, así es que bueno, vamos a ver qué sucede. Y pues me da mucho gusto estar aquí con David y con Denise y con David, y estuvimos hace rato platicando, conociéndonos, tocando un poco el tema de esta gran autora que además en todas las emisiones de Tercera de Forros es la primera vez que tenemos a una autora mujer y esto pues bueno también nos da mucho gusto porque como que nos hacía falta, no tengo nada en contra de los hombres, al contrario, pero sí como que nos hacía falta una autora femenina, además extremadamente compleja, fascinante y de una vitalidad y una actualidad, que es alguien que a sus 80 años sigue reinventándose y sigue sorprendiéndonos, Joan Didion. Bueno, pues Denise, la mujer, aquí con la otra mujer, ¿por qué Joan Didion? ¿Qué te conecta con ella? ¿Por qué escoges este personaje? ¿Cuál es tu relación? Bueno, creo que en este caso específico, creo que quien trajo, ¿sí suena bien? ¿Se está yendo un poquito? Sí, sí, ¿Ya? sí. A ver. Hola. Escucho como… Gracias. Bueno, en el caso específico de la sesión, creo que quien escogió a la autora fue David Miklos. Él la sugirió por el tema, por la idea de tomar a una mujer, ¿no? En lo personal, sabía quién era Joan Didion, pero no, como que nunca me había adentrado mucho. Y se me hizo muy interesante que me propusiera que habláramos sobre ella y que para mí fuera el camino para empezar a leerla, ¿no? De alguna forma. Me aventé esos dos libros que trae David Miklos ahorita, el año del pensamiento mágico y el que le siguió, que tenía que leer a fuerzas porque me había quedado como pues muy picada con la historia trágica, ¿no? Y después me fui con Noches Azules. Y se me hizo fascinante, se me hizo que es una mujer que en general se podría pensar que es muy frágil, inclusive físicamente se ve muy frágil. Toda esta parte, ¿no? De unos años para acá, todo lo que le ha pasado, pero al mismo tiempo tiene una resistencia impresionante, ¿no? Y al día de hoy, ¿no? Como que ella tiene como unos 80 años, ¿no? Sí, 80. La capacidad para navegar las olas, ¿no? Que lean pues todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces,
Es ese tipo de personajes y mujeres a las cuales yo siempre admiro, ¿no? Esta fuerza que luego como pensaríamos que perdiendo a seres queridos, ¿no? Uno se va disminuyendo, pero creo que al contrario, creo que puede llegar a haber un lado, ¿no? Que puede atraer pues una grandeza de cierta manera, ¿no? ¿Y tú, David, cuándo descubres a Joan Didion? Yo la descubrí en el momento en el que salió el año del pensamiento mágico, ¿no? Que desde que leí la sinopsis y por qué lo había escrito Joan Didion, conecté con la idea, pedí el libro, ese mismo que está ahí en el momento que salió, pero no lo leí de inmediato, como que había algo que me detenía de leerla, ¿no? Y no fue sino hasta que apareció Noches Azules que finalmente la encaré, porque sabía que me iba a encontrar con algo muy fuerte, que iba a conectar con mi propia historia y con una voz, ¿no? Que es una voz que había estado rondando mi existencia pues, prácticamente desde que nací. Finalmente leí yo al revés, yo empecé por Blue Nights, por Noches Azules, y lo leí en un avión, ¿no? Lo tenía en el Kindle, empecé y bueno, conecté y no seguí, ¿no? Que es la historia de una madre que pierde a su hija después de haber perdido a su marido. Si bien recupera a la hija durante un tiempo, ¿no? La hija está muy enferma cuando muere el marido, de hecho regresan de verla en el hospital, ¿no? Y el gran detalle y lo que hizo clic, ¿no? Es que la hija es una hija adoptada. Entonces yo estaba escuchando la voz de una madre biológica de una madre adoptiva contar la historia de su hija, ¿no? Que era como escuchar un poco la voz de mi propia madre, ¿no? Como esa experiencia, yo soy adoptado, entonces ahí estuvo, ¿no? Y me impresionó mucho cómo construía, ¿no? Toda esa historia, el vínculo con el esposo, con la hija, la pérdida y la recuperación, ¿no? Es una mujer que se queda realmente sola, ¿no? Sola porque pierde ese núcleo familiar, si bien está rodeada de amigos, ¿no? Seres muy queridos y demás, pero narra desde la soledad. Y creo que la premisa por la que ella narra es, y de hecho tiene un libro que se llama así, que hablábamos ahora, que es la colección de sus libros no ficción, que se llama Nos contamos historias para vivir. Para poder, ¿no? Vivir. Para sí. poder vivir. Y me di cuenta que es lo que yo hacía, ¿no? Todo el tiempo, toda mi infancia me la pasé contando una historia sobre, bueno, quién era mi madre biológica, de dónde venía yo, y hubo un momento tal cual de pensamiento mágico en mi delirio adolescente. Yo estaba convencido de que mi madre biológica había sido una así ultra fan de Jim Morrison y que Jim Morrison era mi padre biológico, ¿no? Bueno, a ver si te pareces. Era fanático de los Doors, ¿no? Y así fue, ¿no? Y me di cuenta que así funcionaba y que así funcionaba la literatura, sí. Y que así funcionaba el lenguaje y la voz como para poder seguir, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, creo que son todos esos factores los que me llevaron a proponerle a Denise que leyéramos a Joan Didion, que habláramos de ella, no sin antes como repasar toda una serie de voces que nos gustaban a ambos, ¿no? Voces femeninas, ¿no? Y así llegamos a este momento. Pues qué bueno que estamos en este momento, pero sin duda escribir en ficción la realidad y bueno, de hecho, Joan Didion tiene una historia importantísima como periodista. Entonces es esto que llaman el nuevo periodismo, el periodismo literario, en fin, una serie de calificativos que han dado a su escritura, pero además esto que le sucede o esto que narra es totalmente biográfico y es un drama
mayúsculo. Por ahí leía yo también que espera, el marido se muere, pero la hija está enferma y espera como 4 meses para que la hija pueda recuperarse e ir al funeral. Sí, una cuestión fuerte. Su hija está cuando muere su esposo, ella acaba de entrar al hospital y está inconsciente, entonces se tiene que tardar un rato a que la hija recupere conciencia para poder inclusive decirle que su padre ha muerto, ¿no? Y después de eso poder hacer la misa, ¿no? El duelo, los servicios o lo que sea. Sí. A mí se me hace interesante porque justamente el hecho de que su hija no esté presente, creo que para ella hace que un poco tenga la cabeza en otra cosa, ¿no? Se muere el esposo, pero además tiene a la hija, ¿no? Que está ahorita en el hospital, entonces tiene como que pasar por esos dos, ¿no? Esos dos filtros que uno, pues la parte del duelo, ¿no? De perder al ser querido y entonces todos los distintos colores que tienen, ¿no? Uh-huh. Yo en lo personal no he perdido a una persona muy, muy cercana, he perdido a lo que un día le escribí a David como familiares, pues, o sea, no son, pues me duelen, pero uno, y lo dice un poco Joan Didion en Noches Azules, como que dejas ir, como que sigues adelante, pues. Uh-huh. Pero nunca he tenido alguien tan cercano como una pareja o como un hijo, ¿no? O como un padre, ¿no? Sí. Entonces, en ese lado no me puedo imaginar mucho, aunque lo entiendo porque, o sea, sus palabras son, o sea, a mí me llegaron muchísimo, ¿no? Y entiendes que ella tiene que ir pasando por esta parte de dejar ir al esposo, aunque realmente no lo puede hacer, ¿no? O sea, se tarda mucho en poder inclusive regalar sus cosas personales, ¿no? Uh-huh. De hecho, siento que ha de ser de estas personas que guardan mucho, tienen muchos objetos como que coleccionan, ¿no? Como para recordar a sus personas queridas, ¿no? Pero a la vez está batallando con el tema de su hija, ¿no? Entonces, se me hace es como un paquetón, ¿no? Ahí que se tiene que aventar, y lo fuerte es que no dura mucho, pues es un año más, ¿no? De diferencia, de vida. La muerte de… Sí, son 2 duelos seguiditos, ¿no? Prácticamente. Y creo que la cuestión, ¿no? de justamente el pensamiento mágico, ¿no? Para ella es como pensar que tal vez puede hacer algo para hacer un efecto de rewind y que todo vuelva, ¿no? A un año antes, ¿no? Sí. Inclusive ella se pasa como casi todo un año viviendo como en el calendario de antes, ¿no? Como, ¿qué estábamos haciendo en este momento hace un año? ¿Qué estábamos, no? Y es un proceso también, bueno, es negación, ¿no? Es como, no sé, hay que discutir. Sí. David, tú como escritor, ¿escribir es curativo? Yo creo que hay momentos en los que sí, ¿no? Sobre todo cuando haces algo así, que te confrontas contigo mismo, ¿no? Que dejas el mundo afuera, ¿no? Ahí donde haces periodismo, investigación, que puedes vincularte muchísimo con tal o cual caso, pero te desentiendes de ti mismo, ¿no? O sea, tú te vuelves un mero observador, un mero testigo, pero cuando ves hacia adentro y eres testigo y parte y narras tu existencia con un fin muy particular, como es en este caso el duelo y entender toda esta serie de desprendimientos, de dónde vienen y demás, sí puede ser curativo. Sin embargo, creo que funciona para el lector en muy contadas ocasiones, ¿no? La lectura sí puede ser curativa, pero la escritura solo en casos muy específicos, y solo en casos muy específicos puede funcionar después para el lector. Y creo que aquí hay un ejemplo, ¿no? Creo que la importancia de Didion con estos 2 libros, más allá de todo su aporte periodístico anterior, es que toca un tema que en Estados Unidos es prácticamente tabú, que es la muerte,
¿no? Son muy recelosos de hablar de la muerte, o sea, sí la hablan, pero siempre le dan la vuelta, ¿no? Y Joan Didion no le da la vuelta, ¿no? La encara, ¿no? Y trata de entender, ¿no? Y esa doble pérdida, ¿no? Un hijo adoptado, ¿no? Es un hijo como doblemente deseado, ¿no? Porque por un lado está el deseo de tener, de procrear, ¿no? Y cuando no puedes y adoptas, se multiplica, ¿no? Es como, bueno, no pude físicamente, pero sí pude de otro modo. Entonces es una persona que quisiste realmente traer a tu vida, ¿no? Y es lo que le pasa a ella y luego tiene que dejarla ir, ¿no? Y tiene que aceptarlo, escribirlo. Entonces es realmente una proeza haber escrito algo así y comunicar, ¿no? Y conectar con los lectores. Un muy buen amigo mío dice que ser papá es aprender que lo que sigue en la vida va a ser toda una serie de desprendimientos, ¿no? Sí. Nace tu hijo, se sale, ¿no? Del útero de tu mujer o de la mujer de la que nació en el caso de un hijo adoptado, luego se sale de tu cuarto donde habitualmente duerme, ¿no? Y se va a su cuarto, a su cuna, luego se sale de su cuna porque le quitas los barrotes, entonces es más libre, luego se sale de esa cuna y se va a una cama individual de soltero, ¿no? Su primera, y luego se va de la casa, ¿no? Y luego se sigue yendo, ¿no? No hay una palabra que defina o que denomine lo que significa perder un hijo. No hay una palabra que dice pérdida de hijo tal, ¿no? Porque no está programado en nuestra existencia, supuestamente. No es natural, ¿no? No es natural. Y ella lo narra, ¿no? Y explica cómo se va, ¿no? Esa hija, ¿no? Sí, le pone voz a lo que no es común ponerle voz. Exactamente. Y creo que de ahí radica el éxito y esta como segunda vida de Joan Didion, que empieza cuando ya es muy grande, ¿no? Y es alucinante. Pero ahora están diciendo que los nuevos 40 años son los 60. Entonces, en ese sentido, probablemente Joan Didion está, bueno, si tiene 80 años, pues ha de estar apenas como en los 60. Pues digo, Denise, esta frase del título del libro, esta recopilación de nos contamos historias para poder vivir. ¿Tú con tus canciones cuentas historias para poder vivir? ¿Sería esto cierto? ¿Aplicaría? Creo que yo desde niña también era siempre he sido muy imaginativa. Recuerdo inclusive momentos de la infancia donde hacía mis propias historias en la cabeza y todo era en silencio. Y creo que el día de hoy me sigo haciendo historias en la cabeza. Entonces, sí me gusta mucho hablar sobre historias. Prefiero que sean historias que vengan de mí, que las haya yo vivido. Por eso a veces me gusta mucho meterme en enredos en mis vidas, en mis relaciones amorosas o demás, porque se me hace divertido. Claro que cuando ya estás del otro lado te das cuenta que no es tan divertido. Pero creo que al final de cuentas también para eso existe el arte, para poder soltar y despojar, pues, ¿no? Sí. En ese sentido, sí creo que soy como o sea, y creo que todos los que creamos somos padres, pues, o sea, somos personas que generamos y que dejamos ir, pues. Aunque no crea, o sea, yo no creo que tenga un estilo muy, muy bien hecho, pues, para escribir canciones. Al final, como estoy acompañada de música y puedes jugar con las palabras dentro de ese gran espacio musical, puedes estirar, acortar las palabras, jugar con ellas y demás. Creo que también tiene mucha importancia la expresividad, ¿no? del canto y lo que estés, cómo es el sonido suene, pues, para inclusive darle mucho más color a una historia, por más sencilla que sea.
supongo que con el tiempo he intentado hacer mejores historias que contar, porque al final cuando uno escribe libros, haces canciones, pintas un cuadro, al final ya no es tuyo realmente, como que sale, pues, ¿no? O sea, Como los hijos, ¿no? pues En ese sí, los sentido, tienes que ya, dejar ir los dejas ir. y que viva, ¿no? Su Ujú. tiempo. Entonces, sí creo que a mí sí me gusta mucho, me gustan las historias, pues me gusta vivir apasionadamente, ¿no? Dentro de Sí. distintas historias. Comentábamos antes de estar aquí con ustedes por qué prácticamente no está traducida al español. Y decíamos que tal vez Joan Didion es muy local de los Estados Unidos, muy local en un momento californiana. De hecho, su primer gran libro es de Slouching Towards Bethlehem en el 68, habla pues de los hippies en San Francisco, en el Haight-Ashbury y todo esto que estaba sucediendo en ese momento. De verdad así es. Yo a veces digo que los mexicanos somos ya muy gringos, pero esta esencia la podemos entender o por qué creen que no se ha traducido o esta es otra ideología que no, con la que no conectamos o con la que muchos mexicanos tal vez no conectamos. Creo que lo mencionamos hace ratito, Joan Didion tiene un lado muy pop, ¿no? O sea, entonces muchas veces toca temas, ¿no? O habla de ciertos personajes, por ejemplo, actores, personas de la industria, ¿no? Que sí, claro, son ajenos a nosotros porque no son los que nosotros ubicamos, ¿no? Pero no creo que sea tan difícil entender un poco de qué está hablando o de qué tipo de persona está hablando, porque al final se mueve dentro, sí, obviamente en un ámbito muy culto, pero también en un lado, pues, de la vida, bueno, o del pop en el sentido del cine y demás, ¿no? Así es como lo veo yo. En lo personal, pues habían ciertas cosas que entendía, supongo por tener también un poco de familiaridad con los norteamericanos, porque al final sí tengo la doble nacionalidad y crecí así, entonces entiendo un poco, pero bueno, también al final son personajes o son lugares quizás específicos, pero que si tal vez no conoces, de alguna manera, yo creo que ella explica las cosas tan bien que a mí no me hacía tan, sí, no, pero bueno. David, ¿qué opinas? Yo creo que es más bien un asunto de decisiones editoriales erradas, ¿no? Ok, bueno. Que creen que editores. Es como algo muy local, ¿no? Porque es un nuevo periodismo con muchas claves, que habla de un momento presente en Estados Unidos, con ciertos nombres, ¿no? Y luego los editores creen que eso no se puede traducir, ¿no? Porque es muy local y no se dan cuenta que en el trasfondo de esos nombres y demás hay historias que se están contando y una manera y un estilo y un lenguaje que es muy atractivo, ¿no? Yo no sé si con este nuevo boom de Joan Didion la vayan a traducir, si vayan a traducir ese volumen que tiene su obra de no ficción reunida. Sería muy afortunado que la pudieran leer en español, los que no leen inglés, pero pues así es el mundo editorial, ¿no? O sea, de repente escogen ciertos autores, los traducen y ahí está. No sé, no, del nuevo periodismo pues hay muchísimos que no figuran, ¿no? Sabemos quién es Capote, porque escribió Sangre Fría, pero porque rompió ese libro sí. Es la ruptura, ¿no? Y porque ya esta película tiene. Sí, entonces, y además con Seymour Hoffman, y escribió cuentos, y además tenía un lado muy literario, pero todo ese mundo que detonó Capote, aquí no es tan conocido, ¿no? Y es eso, ¿no? Es tan vasto el panorama
literario en Estados Unidos, tanto a nivel no ficción como ficción, que aquí nos llega muy poco, y sobre todo porque llega a través de España. Ok, entonces para llegar a España, pues sí, hay toda una vuelta larga de ir y regresar. Sí, nada más que al final, digo, si uno o sea, si te pones a leer, por ejemplo, cualquiera de estos dos, o no he leído más obra, pero, o sea, creo que el punto principal, pues, es o sea, es el punto de partida, ¿no? El duelo, el dolor, ¿no? Las distintas formas, ¿no? El proceso, al final es algo que todos conocemos y que algún momento vamos a conocer. Entonces, claro, ese es lo más importante, pues, y eso creo que cualquiera lo va a entender, ¿no? Entonces, creo que yo sí lo leí en español, la verdad, los leí en español, pero al final, vaya, el punto es otra cosa, es la vida de esta persona, ¿no? Joan Didion, hoy, eso a mí me impacta muchísimo. A sus 80 años, en enero, pues es una de las top models de la firma Celine. Y bueno, es una mujer que no estamos hablando de una Sofía Loren que se ha conservado hermosa, sin arrugas, o en México, no sé, quiero pensar en María Victoria, ¿no? Que anuncia sus cremas y todo esto, y el cuerpo, y hace yoga, sino Joan Didion tiene arrugas, se le ve el tiempo, se le ve la intensidad, y la campaña habla de estas mujeres inteligentes, ¿no? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo podría suceder en México? Yo también me pregunto si una mujer intelectual ya con las arrugas y los años evidentemente encima, se le escogería para una campaña publicitaria. Lo más interesante es que ha tenido éxito, mucho éxito. Sí. Bueno, de hecho ella se pregunta mucho en Blue Nights, habla sobre Sofía Loren, que dice, no, o sea, va a cumplir, no sé, es tantito más chica o son de la misma edad, sí, creo, ¿no? Menos, dice, por Dios, esta mujer se ve, ¿no? Y yo, ¿no? O sea, se cuestiona mucho también la parte de la vejez, ¿no? Pero, pues al final, o sea, son marcas de historia, ¿no? Y todo, en realidad, todo, el cuerpo es como un lienzo también, hay que verlo así. Entonces, todo lo que pasa, pues, y cómo va moviéndose, pues es parte de la naturaleza, y creo que luego reprimimos mucho eso, y hoy en día hay cirugías y sobre todo el impacto hacia las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres recibimos un impacto sobre el estereotipo y el físico, que es muy, muy importante y es muy fuerte. Personas como ella son de admirarse, ¿no? De darse cuenta que, o sea, una mujer, para ser una mujer que haya vivido muchísimo, no, o sea, pues es una guerrera, ¿no? Entonces, claro, valdría la pena tenerlo mucho más en cuenta, ¿no? Y sobre todo también para una sociedad como en la que vivimos, ¿no? ¿Qué opinas, David? Es curioso porque sí en parte es un lienzo, ¿no? Y tú vas viendo, ¿no? Como su historia queda marcada, ¿no? En cada etapa, ¿no? Hay muchas fotos, si se meten en internet van a ver, ¿no? Hay unas fotos impresionantes, ¿no? Sale jovencísima con un Corvette que era en el que salía a pasear en Malibú y demás, pero sin embargo, si te fijas bien en ella, tiene algo de esa historia futura ya en el pasado marcado, ¿no? La mirada, cierta fragilidad, ¿no? Como que es un alma que nació vieja de algún modo. Y creo que, digo, ya haciendo una lectura hermenéutica extraña de la campaña de Celine, eso retrata, ¿no? Cómo esa persona es la misma persona que sale retratada en la portada de este libro de Nos contamos historias para poder vivir, ¿no? Que es esta mujer muy joven, muy delgada, ¿no? Enfrente de un Corvette,
que no representa esa juventud, o sea, que representa como una especie de experiencia, ¿no? Y de experiencia prospectiva incluso, ¿no? Es un personaje muy, muy peculiar. Yo creo que aquí nuestra idea de vejez o de vejez representada en algún anuncio sigue muy estancado en Sara García, ¿no? Bueno, ya. Y rebasar eso. Sí, pero además las abuelitas hoy día ya están muy lejos de ser esa imagen. Pero en el imaginario están, ¿no? Sí, o sea, como que es algo muy, claro, muy, muy fijo, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel creo que nos falta. Ahora, yo no sé, ¿ella es abuelita? ¿No es abuelita? No, porque la hija no tuvo hijos. No. Y no, entonces es una mujer. Pues ella, sí se queda, como dice David, pues está rodeada de muchas personas, tiene inclusive la familia de su esposo, ¿no? El hermano, uno de los hermanos, como muy cercano y todo. Ahorita nos estaban contando que el sobrino acaba de lanzar, bueno, empezó a documentar, supongo, ¿no? Va a sacar una película. Ajá. Entonces, no, pues, digo, supongo que, no sé, yo cuando estaba leyendo, ¿no? Sobre todo en el año del pensamiento mágico, su relación con su esposo, y en algún momento lo menciona, ¿no? Como que ella se cuestiona si eran una pareja codependiente, ¿no? Al final hacían todo juntos, inclusive creo que de repente él le corregía sus textos, ¿no? Era como todo, se movían para todos lados juntos, ¿no? Entonces, yo no me puedo imaginar de pronto vivir tantos años, creo que viven juntos, 40 años juntos, de casados, y de pronto quedarse sin esa persona, ¿no? Como esta ancla, ¿no? Que al final yo creo que muchos buscamos eso, ¿no? De alguna manera en la vida buscamos personas que nos traigan, ¿no? Sí, ahora lo asombroso es que no buscó otra ancla, ni la vemos con muletas simbólicas, ¿no? La vemos muy ella. Sí, yo creo que en su corazón que haya atravesado ahí. Por eso vuelvo a esta cuestión de la escritura curativa. Yo creo que a través de las palabras logró anclarse de nuevo, porque lo que vas leyendo, ¿no? Una vez que fallece su esposo, ¿no? Como hay momentos de ella donde quizás como que está flotando, ¿no? Como que nada, como que el tiempo pasa como arenita, pues, ¿no? O así lo entendí yo. Digo, que tiene todo el tema de la hija en el hospital, ¿no? Y que también tiene que estar como muy, muy encima de eso, pero no, o sea, de pronto, de repente verla, ¿no? Como va cerrando, supongo, los capítulos. Hay una parte que dice, he estado viviendo mi vida, ¿no? O sea, todo este año con el calendario del año pasado, ¿no? Y justamente el día de hoy él ya no está, él murió el día de ayer, entonces tengo que hacer un cambio en mi cabeza, porque si no, ¿qué? Voy a estar viviendo así, ¿no? O sea, sí. Fuerte. ¿Qué es el pensamiento mágico, finalmente? Pues es como esa conexión, ¿no? de eventos que no son lógicamente compatibles, ¿no? Y que uno espera que van a echar algún resultado en la realidad, ¿no? Por ejemplo, esperar que esa persona que recién perdiste va a volver a abrir la chapa de la puerta y entrar al departamento, ¿no? Y va a reiniciar la vida, ¿no? Cosa que no sucede, ¿no? Es como la ilusión, ¿no? de que suceda lo imposible. Y eso es lo que ella narra, ¿no? Todo ese año que se la vive, ¿no? En ese tiempo muerto, ¿no? Esperando, ¿no? El regreso de esa historia que ya no está más allí. Es curioso porque creo que lo que le pasa a Joan Didion es que vuelve a funcionar en singular después de funcionar en plural durante muchos años, no solo como
pareja, sino como madre, ¿no? Cuando uno es padre, el tiempo se pervierte totalmente, o sea, es como si empezara de nuevo el tiempo. Entonces uno entiende que el tiempo funciona de una manera distinta, lo mide, lo ve cómo va creciendo en los hijos y demás. Y si uno pierde eso, es como estar otra vez en cero, ¿no? Y volviendo a lo de los 80 años y esta campaña, y, ¿no? Que estamos acostumbrados a que el modelaje es la juventud por siempre, ¿no? Y algo le pasa a Joan Didion así, o sea, como que tiene de nuevo esa vida en singular adelante. Volviendo a lo de la escritura como algo terapéutico, ese libro siguió, o sea, más allá de que fue leído, estuvo en el número 1 de ventas del New York Times durante mucho tiempo y demás, luego lo hicieron obra de teatro. Ella, y estuvo muy vinculada en el montaje y demás, o sea, siguió metida en el libro, ¿no? Como dándole vida a ese pensamiento mágico y lo hizo posible, ¿no? O sea, logró imponerse y sobrevivir a eso, o sea, logró de alguna manera traer ese tiempo, ¿no? Y hacerlo una sustancia, y ahí está, ¿no? Y creo que Fuerte, eso fue. muy fuerte, muy fuerte. Y pues acá ya estamos oyendo a nuestra competencia fuerte. Y a mí me gustaría abrir el tema al público que está aquí. ¿Tienen comentarios, preguntas? ¿Algo que sumar? Sí. Sí, es que sabes que tenemos la luz aquí muy directa y de repente no. Sí, ya. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Gracias. Sí, tengo una pregunta para cada uno de ustedes y bueno, por orden. Denise, ya que inspiraste y conociste toda la obra de Joan, ¿te inspiraría para crear alguna canción? No sé, para Julia, ¿tú cómo conociste a Joan? Y para David, tú acabas de mencionar que Joan se incursionó, o sea, se mantuvo presente en su obra incluso después de ser publicada. ¿Tú haces lo mismo con tus obras? Esas son mis preguntas para cada uno. Okay. ¿Por dónde? ¿Empiezas? Vamos por orden. Sí, pues más bien me relacioné mucho con la pérdida. Como ya les dije, yo no he perdido a un ser tan querido, pero soy una persona muy nostálgica y de pronto me veo o siento que en cualquier momento puedo perder a alguien, pues, inclusive una amistad, trabajo, ¿no? Como que me veo perseguida por esa idea. Y creo que en ese concepto es que me identifiqué mucho con ella como estos pequeños o inclusive sueños, ¿no? Cuando te despiertas y que sueñas que alguien que tú quieres se muere, ¿no? Y yo he tenido muchos de esos sueños y digo, son varias personas, ¿no? Pero siento dolor, siento mucho dolor cuando sueño esas historias, ¿no? Entonces, creo que por ahí me despertó un poquito una necesidad tal vez de contar algo, sí. Pues soy una persona muy mayor. Mayor que mis compañeros aquí en el estado. No, pues cuando aparece un libro que se llama The White Album, y bueno, saben muchos que soy rockera, pues claro, con el nombre era como una especie de homenaje al álbum blanco de los Beatles, y entonces, bueno, pues vas con la curiosidad a ver esta mujer, pero no necesariamente que le haya yo seguido la pista. Pero ahora sí he de decir que la rescata el New York Times, precisamente ahora que la lanzan en la campaña de Celine, entonces me volví a clavar en, wow, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con Joan Didion que está haciendo esto? Entonces la rescaté muy recientemente y ahora que me invitaron a moderar esta sesión y era
la autora elegida, pues otra vez me volví a clavar en ello. Pues mira, cualquier escritor que te diga que no escribe sobre sí mismo te está mintiendo. Creo que uno va desarrollando un lenguaje, unos temas y demás que siempre van a proyectar algo autobiográfico, que no sea deliberado. Pienso en Coetzee, ¿no? El sudafricano que ganó el premio Nobel hace pues, ya bastantes años. Conocemos muy poco sobre su vida personal porque es muy celoso de su vida personal. Si bien escribió 3 libros que son supuestamente autobiográficos, aunque en el tercero dice, no es cierto, todo lo que les conté es una ficción, ¿no? Porque además la ficción es una mentira, ¿no? Sin embargo, los pequeños datos que tenemos sobre su vida, ¿no?, aparecen en los libros. O sea, sabemos que perdió un hijo también y de repente escribió un libro que se llama El Maestro de San Petersburgo, en el que cuenta un episodio de la vida de Dostoyevsky, que va a buscar a un hijo al que luego pierde. Supuestamente nos está contando una historia en clave rusa y nos damos cuenta de lo que nos está hablando es de la pérdida de su hijo, ¿no? Por más que esté rusificando toda la historia, ¿no? En mi caso, yo sí escribo muy deliberadamente, no sobre mí mismo, o sea, no cuento mis historias, pero sí cuento mis circunstancias, ¿no? Mis libros son prácticamente todos sobre la búsqueda y la creación del origen, y cómo el origen es una ficción, y cómo la ficción es una mentira, y al mismo tiempo en esa mentira encuentras una verdad porque aprendes a contarte, ¿no? Y aprendes cuál es el lenguaje que usas, por qué lo usas y qué palabras y qué manera de decirlas te determinan. Y ahí estás, ¿no? Eres tú. Digo, sí hay escritores que no dicen nada de sí mismos porque están buscando escribir un bestseller o algo así muy evidentemente comercial, pero la gran mayoría de los escritores puros y duros, ¿no? Y de los clásicos, pues ahí están, ¿no? O sea, si tú piensas en Melville y Moby Dick, pues es eso, ¿no? Es Melville buscando atrapar, ¿no?, la historia americana, ¿no?, representada en esa ballena inacible, difícil de cazar, y lo mismo el proceso literario y lo duro que es escribir y demás, y vivir de la escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, lo que yo he vivido está en lo que he escrito. Muy bien. ¿Otro comentario, pregunta? Sí, bueno, Okay. yo vine aquí porque nos seguimos David y yo por Twitter, entonces pues él me enteró que iba a pasar esta cosa. David, tomó. ¿Cómo está? Bueno, igual que el otro compañero, a los 3, dependiendo pues de los temas que entiendo que ocupan. Bueno, David, como escritor, se me ocurre, por ejemplo, que Joan Didion, bueno, pues no ha sido publicada porque tú lo sabes y es parte del nuevo periodismo, pero pues tiene este premio hasta 2006, ya grande. No es como Truman Capote, que es pues la joven promesa, ¿sí? Y que rompe con todo, con este primer libro, A Sangre Fría. Entonces, sí tendría que ver también porque en aquel tiempo era más vendible la juventud, también porque Capote era un hombre que se sabía promover y en cambio, pues esta historia, pues que cuenta Didion acerca de la muerte de su esposo y demás, como tú dices, no está muy de acuerdo con la idiosincrasia. A mí me recordó, por ejemplo, lo que escribe Paz en El laberinto de la soledad, la diferencia entre mexicanos y norteamericanos, de que ellos niegan la muerte, ¿sí? Entonces, sí tendría que ver estas decisiones editoriales de acuerdo al tiempo precisamente en que se da a conocer alguien como Truman Capote y alguien como Joan Didion, ¿sí? Nada más te lo dejo como pregunta a Julia, que le interesa tanto el rock y como dice, leyó a Joan Didion a partir de White Album, el álbum blanco.
también yo le recuerdo, es que si no me acuerdo mal, o sea, precisamente el libro empieza con esa frase, nos contamos historias para seguir viviendo o algo así, claro, en inglés. Pero el libro básicamente es una gran crítica a la cultura de los 60s, ¿sí? O sea, Joan Didion se encuentra con los Doors y con otras gentes, y pues a ella no le fascinan, con Janis Joplin, si no me acuerdo mal también, sí. Y vamos, tiene una gran distancia con los valores de esta contracultura, y al contrario, en otras partes, si no me acuerdo mal, por ejemplo, hace un retrato muy apologético de John Wayne, la estrella de cine, que era la representación de los valores más tradicionales de Estados Unidos. Entonces, pues me gustaría que comentara sobre esta visión de Didion. Tiene también, si no me acuerdo mal, un texto que es una crítica severísima contra el movimiento de liberación femenino, ¿sí? Que la atacaron las feministas por eso, a lo mejor también por eso no se tradujo al español, porque no era vendible, en cuanto a que pues aquí en español la gente esperaba, no sé, las historias precisamente feministas. Yo nada más lo comentaría al respecto, si pudieras decir algo. Y a Denise, bueno, esta historia de Didion me hace pensar, tú eres cantante, eres escritora de canciones, me hace pensar, bueno, o sea, me lleva a mi mente a eso, a lo que tengo a un ensayo que leí alguna vez sobre Yesterday, la canción de los Beatles, que en realidad escribió McCartney. Entonces, en ese ensayo leía, por ejemplo, que hay una parte, si recuerdas, que dice, I say something wrong, dije algo equivocado o algo así, y ella se fue. Y hay gente que lo interpreta dentro de la biografía de McCartney, que es lo que pasó cuando su madre de él muere, que era una partera. Él dice algo así como, y bueno, y el dinero que ella nos aportaba, ¿qué va a pasar con eso? ¿Sí? Es una anécdota muy conocida. Y bueno, hay gente que lo ha interpretado de esa manera, y yo recuerdo una entrevista de McCartney comentando, pues a lo mejor tal vez fue inconscientemente, ¿sí? Entonces, hay una grabación en YouTube de McCartney interpretando Yesterday con el cuarteto Cronos, y yo lo veo realmente muy conmovido por su propia interpretación. En cambio, si ves las interpretaciones que hacía en los 60, a veces canta muy rápido, en fin, o sea, tal parecería que esa idea de Yesterday, de lo perdido, lo siente ahora él más, que tiene 70 y tantos años, que cuando era un chavo de 20 y tantos. Entonces, o sea, mi pregunta sería en ese sentido, ¿piensas o has descubierto en algún momento que una canción que escribiste lo sientes con el paso del tiempo que tiene más sentido que cuando originalmente lo escribiste y originalmente lo cantaste? Ok. ¿Empiezas? Sí, Okay. Lo tengo aquí. ¿Y no se te va a olvidar? Sí, no se me va a ir. Sí, yo creo que es que depende mucho de cada canción, pero inclusive cuando cantas alguna canción que no es tuya, ¿no? Cómo se puede volver muy, muy tuya y muy significativa para ti. Yo creo que la música, ¿no? O sea, las canciones no tienen tiempo, pues, ¿no? O sea, al final existen, ¿no? Y existen de muchas maneras y las puedes convertir en, ¿no? O sea, arreglos y demás. Pero creo que depende mucho del momento en el que tú estés como intérprete, ¿no? En qué situación o en qué momento de tu vida estás, qué te está molestando, qué te está pasando, qué no te está pasando, qué quisieras que te pasara. Y esa es la maravilla de las canciones, que te puedes como adentrar en ellas y te conviertes en un personaje. En ese sentido creo que hay veces que uno conecta muy bien. Hay veces que no, hay veces que con una canción tuya propia
quizás te desconectas, pero puede ser que con el tiempo vuelvas a recuperar una conexión y eso puede pasar inclusive con una pieza que no sea tuya. Y eso es para mí eso es de las cosas que más me gustan de ser cantante, que me puedo convertir en otros personajes cuando estoy cantando y me estoy metiendo en esas historias. Y luego puedo extraerme de ahí y puedo seguir con mi tiempo, pues con mi vida, de cierta manera. Entonces, allí creo que la música son como oleadas también, pues, o sea, no sé, o sea, esa es la maravilla, pues, que hay música para todos los momentos, entonces puedes ir, conectarte y desconectarte ¿no? En ese sentido creo que sí lo veo así. Bueno, yo contesto brevemente esta reflexión. Joan Didion era una periodista, entonces finalmente cronista de su tiempo. Yo creo que hacía crónica y escribía sobre lo que estaba pasando. Sin duda, algo estaba pasando con los hippies, con la contracultura, con estos años 60, que era muy importante, estuviese o no de acuerdo. Pero nada más para recordar que para el verano del amor, digamos 67, Joan Didion tenía 33, 34 años. Ahí la frase célebre, y con esto doy la respuesta, que los hippies decían: no confíes en nadie mayor de 30 años. En estricto sentido, Joan Didion no podía entender la contracultura. Hay algo muy importante, o sea, que Joan Didion no haya sido traducida al español y a muchos otros idiomas no la hace menos exitosa. Estados Unidos es un cosmos editorial autosuficiente. Estados Unidos no necesita, por ejemplo, traducir autores de otras lenguas para tener una industria editorial sana. En ese sentido, Didion fue exitosísima y lo sigue siendo desde su primer libro, publicada por las mejores editoriales y demás. Sin embargo, fue muy persistente, siguió y sigue escribiendo, y no tenía que salir en la fotografía. Y Capote, al revés, Capote tenía que salir en la fotografía y se volvió internacionalmente famoso. Hay una fotografía famosísima que sale bailando con Marilyn Monroe. Y sin embargo, la escritura acabó con Capote, ¿no? Después de escribir a Sangre Fría, se traba, ¿no? Y no puede seguir. Hay una novela inacabada de Capote. En Música para Camaleones, en la introducción, él dice que escribir es como un látigo, ¿no? Y uno se está dando y se tiene que flagelar para escribir y demás, que es una idea muy romántica del escritor, y hay algo de niño terrible en Capote. Y en Didion no, en Didion hay una escritora persistente que seguía escribiendo y que siguió escribiendo a pesar de todo. Y ahora sí sale en la fotografía, pero por razones completamente distintas. Y lo mismo, o sea, de repente quizás dimos la impresión de que no era tan importante o famosa o lo que fuera, pero sí lo es. O sea, en Estados Unidos es una figura fundamental para descifrar la cultura tanto literaria como periodística como social, ¿no? Del país. Sin embargo, ella no necesitaba esa proyección internacional para funcionar, ¿no? Y así es. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguien más una pregunta? ¿Por qué? ¿Tenemos? ¿Sí? Ok. Mi pregunta es para Denise, por el ámbito en el que ella está, que es la música. Mi pregunta es si ella podría dar algún ejemplo o para ti, ¿podrías asimilar a ella con alguien de la música? ¿A Joan Didion? Ahí. ¿Mandé? Esa pregunta hasta me gusta a mí. Sí. Sí. Híjole. Pues es que, no sé, tampoco me sé las historias de todas, ¿verdad?
Y que a los 80 años siga cantando y que tenga esta vida tormentosa y que sea exitosa. Pues es que, digo, yo en lo personal me gustan mucho voces, pues ya viejas. No, Y la verdad, te gustan los Backstreet Boys. Sí. Ya quieres irte al concierto. De hecho, no sé con quién la compararía a nivel musical. Yo creo que hay muchas mujeres que hablan de, pues, me voy a centrar en esta etapa de su vida, no en los principios, pues, en este momento, ¿no? De la pérdida, del volverse un individual, ¿no? Después de tantos años. Supongo que hay muchas mujeres que hablan, ¿no? Que en sus canciones expresan eso. No se me viene a la mente una en específico, pero por ejemplo, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, mucho Nina Simone, ¿no? Siento que en muchas piezas, sean de ella o no, hay como esta fuerza, ¿no? En la cual ella está hablando como tal vez de una persona más, ¿no? De un amante, de una figura, pues, y por ejemplo, mi canción favorita de ella es I Love You Porgy, es mi canción, yo creo que de mis canciones favoritas del mundo. Y es lo que me hace allí sentir a mí, porque tampoco soy una clavada de ponerme a ver de qué trata, o sea, a veces sí lo hago, pero no siempre. En esa canción en específico siento que es como, para mí yo lo interpreto como que está hablando de una persona, pues de una pareja, y yo en lo personal vivo mucho pensando que estoy en cualquier momento voy a perder a algo o a alguien, ¿no? Entonces, esa canción en lo personal me llama mucho porque siento como esa amargura, ¿no? De la necesidad de tener a alguien. No sé si me di a explicar muy bien, pero era una pregunta muy compleja. Sí, una pregunta realmente intensa, realmente intensa. Pero, ¿qué les parece si Denise, pues en lugar de hablarnos, nos cantas? Que yo creo que eso es algo que sabes hacer muy bien. No tienes 80 años, no escribes. Yo espero llegar. Eres menor de 30. Yo admiro mucho a mi abuela porque, digo, nunca hizo de su vida el canto ni nada, pero tiene casi 90 años y sigue cantando. Entonces, y bueno, las mujeres de mi ejemplo. familia cantan. Entonces, yo espero llegar a mi edad adulta mayor con todavía el canto en sí. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si le pedimos a Joe que venga sí, para acá? Me traje a un compañero. Un compañero acompañante. Le damos un aplauso, por favor. ¿No te sientas tú? ¿No te sientas tú y yo canto? Bueno, les presento a Joe Borunda, que es mi fiel hermano y no, bueno, yo me voy a parar porque si no. Bueno, ténganos paciencia porque no hicimos ningún tipo de prueba, entonces tenemos que nada más ver que todo suene. Ahorita nos vamos a echar un homenaje a acá arriba. No, 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 sí, no, 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 no.
aquí así ahí en medio. Bueno, no, aquí estás. ¿Qué me he convertido? Bueno, si nos ponen un poquito de atención, les vamos a... Es una canción que será parte de 4 sencillos que vamos a sacar a lo largo del año. Y esta es una de ellas. Se llama Me he convertido. Y ahora sí, me he convertido en ti, sin trazos que seguir. Y ahora sí, ausente estás aquí, el diablo deforma en mí. En esta montaña habita el silencio, se prende en llamas el cuerpo por dentro. Pam, pam, pam. Y en estos abismos se pierden los ecos y en mis lamentos recuerdo tu voz. Provocas la fiebre, desatas el descontrol, estalla la noche. Provocas la fiebre, estalla mi descontrol, estalla la noche. Hubieras venido. Y ahora sí, me he convertido en ti, el diablo deforma en mí. Regresan las formas, montañas sin calma, repitiendo ecos, el fantasma me desbordó. Provocas la fiebre, desatas el descontrol, estalla la noche. Provocas la fiebre, desatas mi descontrol, estalla la noche, 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 noche.
Provocas la fiebre, estalla mi noche, desatas el descontrol. Acaba de decir que venimos de un viaje y esos aeropuertos y esos aviones tienen las peores, son unos asesinos de la voz. Pero bueno, ahí va otra. ¿Sí, nos echamos una más o...? Mejor Bueno, ahí va otra. Si tienen si quieren alguna en especial, nada de hacerle competencia aquí arriba. Dejaré aquí pedazos de ti, como los que tú me diste a mí. Me afilo los colmillos como un loco vil, como un animal, por quererte así. Sabemos bien cómo castigar el dolor que nos hace atacar. Las heridas tan abiertas están vivas. ¿Dónde queda esa calma original? ¿Para qué seguirse lamentando así? Ay, qué tristeza, nadie ganará. Ay, ay, ay. Ay, qué tristeza. Ay, qué tristeza. Ay, qué tristeza. Muchas gracias.
que darle una. Bueno. Grandes aplausos. Casi esto fue esta tristeza, un homenaje a Joan Didion. Un poco. ¿Una más? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Se puede? Sí, claro. ¿Sí? Las que quieran, vamos a. Vámonos. Aquí yo estoy entonando. Tú quieres que los Backstreet Boys bajen a verte. Esa es la trampa. Ahorita está. Everybody. Una más. Una más, una más. Ok. ¿Qué nos echamos? La artista. La artista, ok. Bueno, esa canción yo la escribí justamente porque Joe y yo somos cáncer. Y de hecho nuestro cumpleaños es mañana, entonces de aquí no sé a dónde nos vamos a ir, pero ok. Soy curiosamente un poco incoherente en mi disciplina, creo en sabiduría. No creo en el sistema, pero creo en el poema, en mi propia destrucción. Na, 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 na. Me rompo en mil pedazos y luego me abrazo. En mi melodía encuentro la energía que me mantiene enterita y que me da la vida. Yo soy el gran artista al que llaman egoísta, que te sonríe al espejo con su signo de cangrejo. Yo soy el gran artista al que llaman egoísta, que te sonríe al espejo con su signo de cangrejo. Y me pregunto, sí, que me mantiene viva y que me da la vida. Yo soy el gran artista al que llaman egoísta, que te sonríe al espejo con su signo de cangrejo. Yo soy el gran artista al que llaman egoísta, que te sonríe al espejo con su signo de cangrejo. Yo soy que te sonríe al espejo con su signo de cangrejo. Muchas gracias. Gran aplauso a los cáncer que cumplirán años mañana. Muchas ¿Qué tal, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, Denise. Gracias. Ha sido un regalo, un plus aquí. Y bueno, pues
A nombre del Lunario del Auditorio Nacional, les doy las gracias por haber estado aquí. Los esperamos dentro de un mes. Muchas gracias, David, muchas gracias, Denise, muchas gracias a todos ustedes. Ana Sof, ¿no anda por ahí? Para que nos platique dentro de un mes. Sorpresa, estamos con la sorpresa. Muchas gracias por su presencia. Ya saben lo que tienen que hacer, salir antes de que salga la marabunta de los Backstreet Boys, porque creo que esto va a ser intenso. Buenas noches, muchas gracias.